Ya me perdí de grabar. This meeting is being recorded. Y ya me perdí de grabar la presentación, así que bueno, vuelvo a hacer, le doy la bienvenida a todos y estamos en esta mesa de la Semana UNIPA en que vamos a trabajar sobre el acompañamiento de docentes de los equipos directivos en la post-pandemia. Si les parece, les cedemos la palabra a los conferenciantes y después vamos haciendo algún intercambio. ¿Está bien? Muy bien. La otra combinación interesante que se da entre las directoras que tenemos, Janina viene una formación de matemática, Mariana viene una formación de artes como docente, ¿no? Con lo cual también ahí capaz que aparecen cuestiones que nos pueden enriquecer en la discusión. Hay un formulario de asistencia que está puesto en el chat, lo vuelvo a reiterar, para quienes necesitar certificado o lo que sea, lo tienen que completar. Y bueno, sin más, le propongo a Janina que comience y después le damos la palabra a Mariana y después a César y damos posteriormente lugar al intercambio. Me van a dar que me nombren como secretaria. Hay unos micrófonos abiertos, me parece. Ahí Ahí está. silencio. Bueno, ¿se me escucha bien? Bueno, muy buenas tardes para todos. Soy Janina Anís. En primer lugar, quiero agradecerle a Rafael por haberme invitado a participar de esta charla junto a todos ustedes para comentarles las experiencias luego de la pandemia, que no son las experiencias mías propias, sino que son las de un equipo de trabajo, un equipo compuesto por el equipo directivo y el equipo de conducción de la Escuela Secundaria número 17, doctora Teresa Rato. Es una escuela que está en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. La Escuela Secundaria 17 es una escuela que se encuentra alejada del centro de la ciudad, en un barrio periférico. A ella asisten chicos que tienen ciertas características, pertenecen a sectores menos favorecidos de la ciudad, son chicos que viven en condiciones de vulnerabilidad, que tienen carencias importantes, necesidades socioeconómicas importantes, de alimento, de vestimenta, de atención a su salud. Muchos de ellos son hijos de papás que no han terminado el nivel secundario, el nivel primario, así que tienen muy poco acompañamiento en sus tareas escolares. Muchos de ellos viven situaciones de violencia intrafamiliar, algunos tienen sus trayectorias interrumpidas debido a que se tienen que quedar a cuidar a sus hermanos menores cuando sus padres consiguen algún trabajo precario. Otros, además, en los de edad más avanzadas, cuarto, quinto y sexto, tienen que trabajar para colaborar con la economía precaria del hogar. Y todo esto a los que les hago mención se traduce en el problema más importante que tiene la Escuela Secundaria 17, que es el abandono escolar. Este porcentaje de abandono en el periodo 2010-2020, nosotros lo tenemos calculado, es del 83%, y este porcentaje se encuentra muy por encima del promedio de la provincia de Entre Ríos, que es del 50%. Bueno, imagínense cuando llegó la pandemia lo que significó para todos nosotros el decreto de aislamiento. Si en condiciones normales el porcentaje de abandono era muy elevado, para el periodo de pandemia se constituyó para nosotros en un verdadero desafío. El desafío de mantenerlos de algún modo en contacto con la escuela, de no perder a nuestros chicos para que no abandonen y para que finalizada la pandemia los pudiésemos tener de nuevo en la escuela. Entonces, cuando nos reunimos con el equipo para elaborar las líneas de acción y las estrategias para llevar adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje durante la pandemia, tuvimos que tener en cuenta dos cuestiones importantes. Una que tiene que ver con el docente y es su resistencia eterna a introducir las tecnologías digitales en el proceso de enseñanza, y la otra que tiene que ver con nuestros chicos y es precisamente la carencia de la herramienta. Así que en esta etapa las líneas de acción y las estrategias que diagramamos con el equipo
cobró mucha importancia el rol del referente técnico, en lo que tiene que ver sobre todo con el rol pedagógico, y también fue fundamental el rol de los preceptores y de los tutores en los que tiene que ver con sostener el vínculo con nuestros chicos. Finalizado el ciclo 2020, el Consejo General de Educación emitió una normativa que indicaba cómo sería la promoción de los chicos al siguiente año, y acá puedo rescatar dos situaciones. Si el chico había tenido contacto al menos una vez con el profesor, entonces podía inscribirse en el curso siguiente. Y si el chico no había tenido nunca contacto con el profesor, debía reinscribirse en el mismo curso que había hecho en 2020. Comenzamos el 2021 con presencialidad a medias, porque se conformaron burbujas, y en este sentido el equipo trazando líneas de acción y estrategias que tuvieron que ver con las situaciones respecto de esa normativa. Nos encontrábamos con chicos que no habían tenido ningún contacto, con aquellos que habían tenido contacto pero cuyos espacios estaban en proceso, y otros que habían aprobado. Las líneas de acción entonces tenían que estar dirigidas a los estudiantes que se inscribían en el 2021 adeudando los espacios de 2020. En primer lugar, acompañamiento para los preceptores, para elaborar estrategias de acción que tengan que ver con reunir a los papás, para ponerlos en conocimiento y que sean ellos los que definan si se volvían a inscribir en el mismo curso que habían hecho en 2020 o en el siguiente con espacios adeudados. Luego que definimos esto, que sabíamos quiénes eran los chicos que estaban en situación de promoción acompañada, hubo que diseñar una estrategia para darle un acompañamiento real. Acá solicitamos que teníamos horas en la escuela que pertenecían al formato complementario, entonces solicitamos direccionar esas horas que teníamos en este formato a través de un proyecto que presentamos al Consejo General de Educación, con la idea de transformar ese espacio a un espacio de acompañamiento al estudio. Bueno, a partir de ahí tuvimos que, disculpen, me perdí en mi elaboración. A partir de ahí, las líneas de acción que tuvimos que diagramar fueron precisamente para el sistema de acompañamiento. En este punto nos encontramos con una barrera para el acompañamiento que tiene que ver con que en el turno mañana funciona la escuela primaria, con lo cual no teníamos espacio físico para que los chicos asistan a un apoyo en el turno mañana. Así que la estrategia fue que en forma simultánea, mientras cursaban las materias de 2021, el tutor lo retiraba del aula para hacer un apoyo en los espacios adeudados del 2020. Todo este sistema requirió de hacer muchas reuniones en el equipo, pero también con los docentes, porque había que acordar en qué momentos era menos contraproducente sacarlos del aula, y también acordar con el docente que debía explicarle, acompañarlo, guiarlo en el regreso, cuando retornaba a las horas del que fue sacado para hacer el apoyo. Bueno, hasta acá las líneas generales y las intervenciones en las que la centralidad siempre estuvo puesta en los chicos, pero que también significaban un acompañamiento al docente en todo momento para que la promoción acompañada se pueda plasmar. ¿Qué nos queda de todo eso en la escuela hoy? Bueno, este proyecto de acompañamiento se sigue llevando a cabo, no con la promoción acompañada, pero sí como apoyo durante el ciclo lectivo, o para las materias previas, o para las materias adeudadas por movilidad. ¿Y por qué lo seguimos implementando? Bueno, porque notamos que constituye una mejora. Hay una tendencia en los datos que nosotros relevamos que muestran un descenso del porcentaje de abandono, un descenso que está alrededor del 10%. Los roles que se vieron favorecidos en todo este proceso fueron el rol del referente técnico, porque cobró mucha importancia como facilitador de las herramientas, tanto para los docentes como para los chicos, y fue fundamental la tarea de los preceptores y los tutores. La pandemia, desde nuestro punto de vista, no nos causó un problema
El problema existía antes de la pandemia, con lo cual a partir de ella pudimos enfocarnos en él para solucionarlo. Y para cerrar les comparto nuestro lema. A partir de esto que atravesamos, lo que decimos es, no esperemos que ocurra otra pandemia para resolver los problemas que tenemos en la escuela. Bueno, espero que la experiencia que les relaté haya sido de utilidad y bueno, quedo a disposición para cualquier pregunta que quieran hacer. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Janina. Bueno, sí, ahí va. Vamos primero a cerrar las presentaciones y después vamos con algunas preguntas. ¿Les parece? ¿Cómo no? Sí, sí. Pasamos de la palabra a Mariana. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un placer poder compartir, escucharnos y enriquecernos con nuevas ideas y, bueno, y reformular nuestras ideas escuchando a otros compañeros. Bueno, yo soy la directora del IPEN 326, Mariano Moreno, de Córdoba, ¿sí? Estamos a 290 kilómetros de la capital, el pueblo donde está inserto la escuela tiene a su alrededor y a cargo de la escuela base 3 escuelas rurales de Colonia Iturraspe, de Colonia Lavarelo y de Colonia Valtelina, en el cual convergen casi 1.100 estudiantes en todo el alrededor, ¿sí? Cuando llegó la pandemia, estábamos en la discusión del teléfono sí o el teléfono no dentro como dispositivo dentro del trabajo áulico con los profes. Estábamos atravesando fuertemente esa discusión, y nos atraviesa la pandemia, siendo el dispositivo telefónico la mayor herramienta solicitada hasta el momento, como para poder organizarnos. Nuestro mayor desafío fue poder empezar desde armar grupos de WhatsApp de cero, por vínculos, por ejemplo, cuando ninguno de muchos de nuestros docentes no sabían hacerlo. No teníamos incorporado esto que hoy tenemos naturalizado como un Meet o como un Zoom. Fue lo que mayor nos atravesó. Entonces, cuando nosotros arrancamos, teníamos un profesor que tenía a su disposición una radio. Entonces empezamos a transmitir las clases como un radioteatro. Armamos un organigrama y se empezaron a explicar por la radio hasta que logramos hacer los elementos de poder incorporar un canal de YouTube y poder cargar las cosas allí. Todas las clases se impartían durante la pandemia plena, todas las clases se impartían a través de la radio. Este programa se retransmitía a la tarde porque nuestros estudiantes asisten por la mañana, entonces se grababan y aquel estudiante que no podía asistir en ese momento, participaba por la tarde escuchando las grabaciones. Esto nos ayudó sustancialmente en poder vincularnos con los estudiantes. Pero nos atraviesa un problema que, hay mucha ruralidad, entonces los papás empezaron a llevar a sus hijos a trabajar a los campos y dejaban de asistir a las clases. Entonces, bueno, eso se empezó a convertir en un problema institucional porque empezó a surgir mucho abandono a las clases o a la regularidad de esas trayectorias que ya no podíamos seguir justamente por eso, porque bueno, iban a la mañana y se iban a la tarde, o sea, en un momento todos estábamos en casa, pero bueno, la ruralidad, o sea, los animales había que mantenerlos, había que seguir, y bueno, nuestros estudiantes empezaron a faltar a las clases justamente por eso. Entonces, bueno, armamos un equipo de trabajo junto con los preceptores y las coordinadoras, en las cuales empezamos a grabar las clases que transmitíamos por la radio, y se las empezamos a mandar por los grupos,
y tanto los docentes tutores del nuevo régimen académico, en la cual acompañan las trayectorias escolares, todos los programas que en ese momento estábamos, como por ejemplo el Volvé a la Escuela, que es un programa que acompaña las trayectorias escolares de los estudiantes, los pusimos a disposición de poder sostener aquellas trayectorias que no tuvieron el acompañamiento familiar, para poder llegar a que ellos se apropien de ese contenido o de esos aprendizajes que en ese momento estaban siendo dificultosos, y volver a revincularlos con la escuela. Cuando volvimos en burbujas, en el 21, cuando regresa la presencialidad a medias, hicimos asincronía. Estos docentes, propusimos que estos docentes que estaban siendo acompañantes, tanto la coordinadora de curso como los preses, fueron los que sostuvieron a estos docentes para poder organizar el equipo de trabajo, en los que asistían en la semana que iban a la burbuja, asistían a la presencialidad. Una semana asistía a una burbuja y la otra semana asistía a la otra burbuja. Pero ¿qué hacíamos para que en ese momento del que no asistía a la burbuja siguieran presentando y trabajando? Entonces, bueno, empezaron a impartir clases a aquellos docentes tutores que tenían que ser registradas por ellos como una asistencia. Entonces, los que iban a la presencialidad plena estaban acompañados por los docentes y reforzaban en la segunda semana ese mismo grupo con los que asistían a las clases de tutorías, que en ese momento las llamamos de esa manera. Lo que nos dejó la pandemia, y nosotros creemos que es una discusión en la cual hoy estamos atravesando, es poder volver a pensarnos con todo lo que ellos atravesaron en ese momento, y que la escuela es el único lugar, y la presencialidad es el único lugar en el cual ellos se apropian de contenidos que, a pesar de los esfuerzos y a pesar de todos los dispositivos que intentamos poner en ese momento, hacen que los contenidos sean de otra manera. En aquel momento nosotros lo llamamos contenidos de aprendizajes conjuntos, digamos, o sea, como que tratamos de armar para aquellos que tenían mayores dificultades. Por ejemplo, matemática quedó sola, pero el área de ciencias naturales tratamos de que sea un solo aprendizaje que tuvieran pendiente, para que después pudiéramos trabajar a través de las tutorías dichos aprendizajes pendientes de manera simultánea, y que no repitieran por esa cantidad de materias que tenían. Entonces lo llamamos PAI, son proyectos de aprendizajes integrados, que hicieron una intervención para que el abandono, darle una intervención al abandono, y que ellos se sintieran atraídos por no la decepción de llevarse tantas materias cuando no pudieron estar porque estaban trabajando. Entonces, bueno, eso nos dio un resultado importante y lo hemos trabajado, y bueno, a pesar de que, bueno, que fue una propuesta que solo se nos permitió en pandemia, fue un recurso y un dispositivo que logramos pensar, vuelvo a repetir, con un equipo de trabajo, que en este caso soy yo por la directora, pero nunca trabajamos en soledad, siempre el trabajo en equipo es con la coordinadora de curso, con los preceptores, con los coordinadores, con el vicedirector, poder transformar esas trayectorias en algo que puedan pensarlo ellos como un futuro, es lo que estuvimos haciendo durante este momento que nos tocó transitar. Hoy nuestro desafío es volver a pensarnos con el uso y el dispositivo, porque bueno, ellos se apropiaron en la pandemia del dispositivo en cualquier momento y en cualquier lugar. Entonces, bueno, hoy estamos teniendo problemas con la atención de nuestros estudiantes, bueno, por los auriculares, por las capuchas, por muchas cuestiones que, bueno, que surgen con aquellos estudiantes que, imagínense, en que algunos, sobre todo los de primer año, que pasaron en una pandemia, transitaron su 6º grado y de pronto pasan directo a la escuela secundaria con un desafío, con un montón de materias, entonces, bueno, nuevas, con un montón de procesos diferentes, en el cual hoy están
pensándose con un dispositivo en el cual ellos trabajaban permanentemente y hoy hay que trabajarlo de otra forma. En el pueblo nuestra gran dificultad es que el Internet, no disponemos de una red de Internet en el cual nosotros podemos trabajar fluidamente. Entonces, bueno, eso también se convierte en un problema del uso del dispositivo como trabajo pedagógico y, bueno, es lo que hoy estamos atravesando como mayor dificultad. Bueno, las líneas de acciones con los preceptores siempre fueron importantes en este sentido, porque fueron los que más se vinculan con las familias. Piensen que nosotros en el interior, los preceptores conocen a cada una de las familias y tienen una llegada muy, muy profunda con ellos. Entonces, bueno, son los que permanentemente tienen el vínculo del llamado, de por qué llegaron tarde, de dónde están, si se demoran, si tienen un problema familiar. Entonces, poder mirar las trayectorias a través de los ojos de los preceptores no es lo mismo empezar solo en el contenido y en el aprendizaje, sino poder pensar en ese alumno integral de una manera conjunta para poder resolver en qué momento está esa trayectoria, para poder seguirlo y ver cómo definimos qué le tomamos en un examen y qué no, sin dejar de perder de vista los contenidos prioritarios de cada aprendizaje. Nuestros mayores proyectos están vinculados hoy con el proyecto de lectura, oralidad y escritura, y con matemática. Fortalecer esas dos áreas centrales son lo que nos ocupa y que es lo que atraviesa hoy como proyecto transversal de la escuela, poder trabajar figuras metodológicas contenidas a través de cada uno de estos proyectos para poder sostenerlos y poder todos que sigamos un mismo lineamiento en cuanto a una síntesis, un análisis, un cuadro sinóptico, todos poder converger todos en el mismo sentido y con la misma gradualidad. Entonces, bueno, se van utilizando herramientas, diferentes herramientas metodológicas para poder trabajar eso. Y paralelamente creamos un club de lectura, un club de lectores que nos está funcionando bastante bien porque es de voluntario. Al principio le teníamos un poco de miedo a lo voluntario porque pensamos que, bueno, que los dispositivos nos iban a ganar y, bueno, y la verdad que la matrícula anotada al dispositivo del club de lectura nos está dando muchos resultados, así que bueno, ahí fortalecemos lo que trabajamos con el proyecto de lectura, oralidad y escritura. En cuanto a matemática, de primero, segundo y tercero tienen una metodología de trabajo de talleres para fortalecerlos. Son talleres que se dan a contraturno y bueno, asisten la mayoría de los estudiantes que tienen materias para rendir o que le quedaron alguna materia pendiente. Y bueno, ellos asisten a los talleres y lo toman como una tutoría para poder solventar esas trayectorias que le falta un poquito para poder rendir y presentarse a los exámenes previos. Así que bueno, ese es nuestro desafío. Seguimos hoy pensando cómo poder mejorar o cómo poder respetar los espacios de tiempo en cuanto al uso del dispositivo, que es el mayor desafío. Los profes hoy se quejan mucho que bueno, que enseguida entran a las redes sociales y bueno, y que como que pierden el sentido pedagógico. Entonces, bueno, poder trabajar a través de las redes con un Mentimente o un Word, que podamos enseñar otras herramientas y que sean a través del juego, de algunas palabras, hace que los atrape y puedan atravesar de otra forma. Así que bueno, eso es mi presentación y bueno, agradecida por esta oportunidad de podernos escuchar. Bien, muchas gracias, Mariana. César, no sé si vos querés comentar algo, querés que preguntemos algo. No sé cómo lo tenías pensado, Rafael, pero digo... La idea era que comentes algo, pero capaz que queremos hacer alguna precisión sobre alguna de las intervenciones. Sí, o si
Para hacerlo más organizado, yo hago los comentarios y después abrimos, así podemos charlar sobre todo, digamos, ¿no? Bien, Eh, escuchamos. Bueno, en primer lugar, celebro este espacio y agradezco la invitación de Rafael a compartir con ustedes este momento, este intercambio. También teniendo en cuenta que mi carrera docente empieza con el rol del preceptor, ¿no? El primer cargo como docente fue de preceptor mientras empezaba a estudiar ciencias de la educación. Y mi lugar era cuidar detrás del ombú. Esa era la tarea que yo tenía asignada, ¿no? Y también la que tienen asignada muchos preceptores hoy en Argentina. Digo, voy a hablar en general porque tengo la suerte de dar varios cursos por el país y demás. Entonces conozco varias realidades, además de las particularidades que nos trajeron Janina y Mariana y que me parecieron bien interesantes. Entonces, la primer, yo creo, novedad que trae un poco Rafael para que podamos conversar y que podamos discutir es el preceptor en la perspectiva de la gestión, ¿no? Y en algunos casos, y estoy hablando en general, digo, se plantea que se le da un nuevo rol al preceptor, que la gestión trabaja con el preceptor, y cuando uno pregunta, dice, bueno, no, cuando el preceptor tiene la tarea de los profesores, y si falta el de historia, el preceptor les dicta la guía de historia. Es decir, bueno, un momentito, sigue cumpliendo un rol de preceptor tradicional de 1880. En 1880 también se hacía eso. El preceptor o celador, en ese momento, si algún profesor estaba imposibilitado, tenía una serie de tareas y hacía lo mismo. Hace 200 años. Entonces, eso no es cogestionar con el preceptor. Cuando estaban las jornadas de capacitación, la directora me decía, no, vos encargate de seguir los registros, porque a vos la jornada de capacitación, de perfeccionamiento, como se llama en cada jurisdicción, no te incluyen nada, digamos, vos seguí llenando los registros, la lista de asistencia. Digo, el preceptor no es educador, no cogestiona con los otros. Entonces, a veces se confunde nuevos roles del preceptor, por ejemplo, en la pandemia o en la pospandemia, de la revinculación de los estudiantes a las escuelas. Dicen, los preceptores cumplieron un rol fundamental. Ah, mire usted, ¿y por qué? Pregunto yo, ¿no? Y me dice, no, porque llamaron uno por teléfono a cada familia. Decía otra vez, el rol técnico del preceptor de llamar, decir qué pasa con su hijo, bueno, puede venir, ¿no? Hizo la lista y se la dio a la directora. Digo, yo como preceptor, esto Pedro me lo ha escuchado, Rafael me lo ha escuchado alguna vez, he tenido varias situaciones, pero una situación de un muchacho, yo era jovencito como preceptor, bueno, entonces sigo siendo joven, pero era más jovencito, que se me acerca con un problema de adicción complicado. Yo sabía que si le decía en ese momento, estamos hablando de 20, 30 años atrás, a la directora, porque empecé de muy jovencito como preceptor, por eso estamos hablando de esos años. Si le decía a la directora, ese pibe iba a terminar fuera de la escuela. Y era joven yo, como preceptor, y tenía un problemón, que era que un pibe me había venido a decir qué le pasaba con su problema de adicción. Entonces, yo ahí estaba gestionando. Miren lo que voy a decir. Estaba gestionando a pesar de la directora, porque sabía que la directora lo rajaba. Lo iba a sacar de la escuela, de una forma u otra lo sacaba de la escuela, como era la directora. Entonces, digo, el rol del preceptor en la gestión, o el rol de los docentes en la gestión, no tendría que ser de una cogestión, pero no en términos de cambiar de roles, porque, y aquí viene un poco mi planteo. Y bueno, digo, Rafael me conoce, sabe que soy un poco
brusco a veces. La pospandemia lo que nos dejó fue el cambio de maquillaje. Es decir, bueno, ahora hay otro maquillaje, pero los formatos escolares siguen siendo lo mismo. Las gramáticas escolares, en términos de Tiaki Kuban, la micropolítica, en términos de Stephen Ball, el swarming, en términos de algo que yo he escrito, se sigue comportando del mismo modo. Y claro, muchos me dicen, no, pero ahora nos comunicamos por Meet, a través de la notebook, de la computadora. Es decir, ¿ustedes creen que eso es cambio de formato escolar? De hecho, hay clases más tradicionales, presenciales o por Meet. Y yo vengo trabajando un tema que tiene que ver con la presencialidad en la virtualidad y la ausencia en la presencialidad, que es, y todos hemos pasado por instancias de formación, digo, yo en el secundario, que era presencial en ese momento, estaba enamorado de una chica. Y durante varias semanas, algunos profesores entraron, ejercieron el acto del habla, que es muy distinto a enseñar y generar procesos de reflexión, y yo no recuerdo absolutamente nada. Mi mente, por decirlo así, permítanme esa expresión, estaba con esta señorita. Entonces, yo estaba ausente en la presencialidad. Y ustedes, bueno, obviamente todos dimos clase en pandemia, y hubo mucha interacción con ideas que algunos, o algunas, en la presencialidad capaz que no se animaban a plantear. Entonces, ¿qué es estar presente o ausente en la virtualidad o en la presencialidad? Y resulta que en la virtualidad aparece el tema de la ética. Es decir, no, porque en la virtualidad hay que pensar la ética. Pero caramba, y en la presencialidad, ¿no? ¿Saben cuántos profesores conozco en distintas universidades, en escuelas, que maltratan a sus estudiantes en la presencialidad? ¿Que hay una falta de ética en la presencialidad? Ah, no, pero en la presencialidad la ética no entra. Entra en la virtualidad la cuestión ética. ¿Dónde queda lo ético en la virtual? ¿Y en lo presencial? Entonces digo ahí, algunos cambios de barniz no necesariamente son un cambio de formato. ¿Y qué es lo que yo observo? Que en pos de la revinculación de la que tanto se habló y de la que tanto se está hablando, ¿no? Que hay que revincular a los pibes y a las pibas, ¿a qué volvemos? Volvemos a lo conocido. Entonces, ¿a qué lo estamos revinculando? A la escuela de siempre, a la escuela de la matriz tradicional, a la escuela del trípode de hierro, como habló Flavia Terici, a la escuela de la gramática escolar de 1880. ¿Cambiaron las cosas? Sí, claro que cambiaron. Cambiaron formatos, cambiaron modos. Quizás la pandemia nos hizo dar cuenta de algunas cosas, como planteaban Janine y Mariana, que había que ocuparse, etcétera, etcétera. Pero esa revinculación tiene que ver con revincularnos a algo más atrás de lo que veníamos haciendo. Fíjense, el ejemplo claro, acá asumamos, porque si no, digo, no tiene sentido seguir hablando. Asumamos que somos una cápsula, los que venimos a hablar acá y los que están acá. O están vinculados a la UNIPE, o son estudiantes de la licenciatura ahí está la magistra Rosana Greco. Digo, somos parte de una cápsula. No somos la cuestión social. No quiero decir la sociedad porque no sería correcto en términos sociológicos. Es decir, la cuestión social. El 80-90% de lo que contaron Janina y Mariana de la sociedad están en desacuerdo con el sistema de calificaciones. Es decir, ¿qué es este facilismo? ¿Qué pasó este año en la provincia de Buenos Aires cuando se presentó el proyecto de no repitencia en la escuela secundaria? Hubo que volver atrás. Bueno, primero había una cuestión eleccionaria, política, etcétera, pero hubo que volver atrás porque la sociedad, los papás, las mamás, quienes paternan, quienes maternan,
no querían eso. Entonces, es decir, asumamos que estamos en una cápsula y que estamos pensando desde un lugar, y que Janine y Mariana pertenecen a un espacio que está vinculado a la UNIPE, puede ser la UNIPE, puede ser la Universidad de La Plata, digo, puede ser otro espacio, ¿no? En este caso es la UNIPE, y como dije, celebro que la UNIPE organice este tipo de eventos, pero los docentes, y yo hablé con los y las docentes, no con todos obviamente, pero con muchos, y decían que el sistema de no repitencia en la escuela secundaria era facilismo, era que todos pasen. Digo, ¿leíste el proyecto? No, pero no tiene sentido. Entonces, digo, veamos las cosas con cierta agudeza, y eso no quiere decir que en algunas escuelas, desde la gestión, en términos amplios, esto que digo de la cogestión, no haya habido nuevas miradas, claro, obviamente, ¿no? Nuevos pensares, pero fíjense que nunca se discutió post pandemia el sentido de la escuela. Es verdad que durante la pandemia era difícil discutir el sentido de la escuela porque pues, estábamos en medio de una tragedia sanitaria, ¿no? Pero ¿y el sentido de la escuela cuándo lo vamos a discutir? El sentido, no las metodologías, los contenidos, el sentido de la escuela, que es la finalidad de la gestión. Digo, la gestión no tiene otra finalidad que pensar el sentido de la escuela. Y eso yo lo he planteado en varios debates. Va más allá o incluye la administración, la organización, los sistemas de calificaciones, claro que sí. Eso, digo, no es que mi mirada sea anarquista, que decir, no, bueno, eso no me importa. No, sí, claro que me importa, fui director también, y eso es parte de la organización escolar. Pero ¿y el sentido de la escuela? Nunca hay tiempo para discutir el sentido de la escuela. Y 2 o 3 cuestiones más y termino, Rafael. Varias veces he escuchado que decir, se va a dictar clase por Meet. Fíjense esa expresión, digo, no, más allá de lo que plantearon Janina y Mariana, ¿no? Ya les digo, recorriendo el país, la provincia, otros docentes, directores. Es decir, claro, porque el docente dicta clases. Fíjense, ¿qué significa dictar clases? Digo, es volver 100 años atrás cuando se dicta. Es verdad que no se dicta la clase, pero se sigue usando esa expresión. Y también se dicta clase por Meet. La maestra, no sé si lo vieron, que le hacía poner el guardapolvo a los estudiantes. Es decir, ¿cambió el sentido de la escuela? Es decir, en la hora del Meet hay que ponerse el guardapolvo, porque estamos en la escuela. Digo, formato escolar, gramática escolar, no. Entonces, me parece que en términos de la gestión, la pospandemia, revinculación, preceptores, sistema de calificaciones, son todos componentes que nos muestran que el sentido de la escuela no se está pensando, que el sentido de lo educativo, que los modelos de gestión no se han transformado. Cambiaron modos de organización, el preceptor ayuda mucho con esto, el profe de química. Alguien dijo que el preceptor también ayudaba para entender qué contenidos tenía que dar tal profesor. Digo, el preceptor no es educador en la escuela. La portera no es parte de la gestión. Entonces, digo, no hubo un quiebre pospandémico. El profesor de matemáticas sigue yendo, da matemática y se va a su casa. Algunos dan mejor matemáticas porque hacen pensar a los pibes, y otros siguen dando matemáticas y le dictan los ejercicios, los pibes los resuelven y dicen, esto está bien, está mal. Porque acá sí hay que plantear que hay buenos profesores de matemáticas, buenos profesores de historia que entienden que la finalidad no es la historia. La historia es la mediación. La finalidad es el sentido educativo. ¿Qué quiere decir? ¿Que la historia y la matemática no son importantes? No, por favor. Hay que dar más matemática, más historia, pero como mediación.
¿Para qué? Para lograr el sentido educativo en los pibes y en las pibas. Entonces, muchos profesores que no se sienten que están cogestionando, dicen, yo doy historia. No, no, señor, usted estudió historia como mediación para el sentido educativo de esos pibes y esas pibas. Y claro que tiene que dar buena historia, mucha historia, y que los pibes lean y estudien, pero teniendo claro la finalidad. Si la finalidad es la historia en sí misma, perdimos el sentido educativo. Agradezco el tiempo compartido, agradezco este momento, y bueno, ahora sí, Rafael, si querés, abrimos y vamos conversando y charlando. Bien, muchas gracias, César. Quería preguntarle primero a los participantes si quieren formular alguna pregunta o inquietud. Yo tengo una que empezaría por Janina y también para Mariana. Durante la pandemia, creo que Janina lo comentó, hubo mucho aliento para que los profes desarrollen algún tipo de estrategias de acompañamiento, de revinculación, o ver cómo reveían su trabajo o su tarea. Incluso hubo reacomodamientos ahí de trabajo por áreas, que tuvo en algún caso. ¿Cómo, cuando se volvió a la presencialidad, qué pasó? ¿Cómo se fue dando eso? ¿Se continuó? ¿Hubo que revisar alguna cuestión en particular? ¿Se volvió y punto? ¿Se recuperó rápidamente? Bueno, se volvió a la presencialidad por etapas, volvimos a conformar burbujas, así que todo lo que tiene que ver con la organización de cómo ubicábamos a los chicos, por semanas lo hicimos, iban una semana, un grupo, los que eran más numerosos, sobre todo, había un tercer año que eran muchos, y entonces iban una semana la mitad del curso y la otra mitad, y había algunos cursos menos numerosos que comenzaron en el 2021 en su totalidad en plena presencialidad. Janina, entonces, sí. Pero, y te hago una consulta en relación a eso, y los profes que les proponías eso, que decían, bueno, miren, va a ser así, así, vas a tener que darle esta clase, esta burbuja, la otra, ¿qué tipo de demandas te hacían, o qué tipo de planteos o de situaciones, cómo se fueron adaptando? ¿Qué laburo hubo ahí? Bueno, si hubo algún trabajo que hacer con esos profes. ¿Estabas cambiando también este esquema de ahora viene uno, después viene el otro, en el medio le tenés que dar tarea? Sí. Bueno, en algún punto puedo decir que noté alguna resistencia en algunos cursos a donde tenían presencialidad plena. Y la fundamentación por ahí no les alcanzaba a algunos profes con esto de decir, bueno, no, los tienen a todo el grupo toda la semana porque la cantidad de chicos que hay, no sé, por tomar como ejemplo, en quinto año es 10. Entonces no voy a hacer una burbuja con 10 chicos porque el espacio del aula estaba normado, decía que tenía que tener una separación de, no sé, no me acuerdo, 1 metro entre sí, banco con banco. Entonces, con las características del aula, podía perfectamente asistir a una presencialidad plena. Pero bueno, esto generaba algún tipo de tensión porque en otras escuelas por ahí eso se llevaba a cabo de diferente forma. Y bueno, y en cuanto a lo que tiene que ver con aquellos cursos que que estaban distribuidos en burbujas, lo que hacíamos es, el profesor desarrollaba las actividades con el curso que estaba presente esa semana y le dejaba actividades para la segunda semana. O sea, desarrollaba contenido y esa semana los chicos se iban con actividades para hacer en la segunda semana que no iban a estar en la escuela. Esa fue la distribución. Y bueno, y a su vez, esto que digo del acompañamiento, o sea, a su vez había que estar mirando que había algunos chicos que estaban transitando el segundo año, pero que adeudaban espacios del primer año. Y entonces, hasta tanto surgió esto que yo relato del acompañamiento al estudio con tutores, tuvimos que hacer reuniones con profesores para, mientras tanto, acompañarlo, porque esto surgió, el acompañamiento al estudio que yo les conté, surgió recién en julio. Mientras tanto, el acompañamiento se hizo con los docentes.
El tema es que ese acompañamiento no tenía que ser el mismo que ocurrió en la pandemia. O sea, también hay una resistencia, porque cuando como equipo propusimos un acompañamiento para esos espacios adeudados, algunos profesores nos decían, bueno, sí, tengo las actividades del año pasado, las tienen en la página. Esto que hizo el referente, de diseñar una página web con dominio del Consejo General de Educación, a donde los chicos descargaban las actividades que los profesores entregaban. Entonces, bueno, que descarguen de la página las actividades y que las hagan y me las traigan, porque tienen el espacio adeudado porque no las entregaron a las actividades. Pero si hacíamos eso, entonces reuniones con el asesor pedagógico para hacerle entender a los profes que ese mecanismo que había transcurrido durante la pandemia no nos había servido, que precisamente por eso los estudiantes se habían quedado con ese espacio adeudado, entonces no podía limitarse a solo la entrega de un papel, porque lo que había faltado es la explicación del tema, porque por los contextos que hice mención no tenían un apoyo en la casa para que los papás los puedan ayudar. Entonces, explicar el tema, realizar actividades, y bueno, eso no fluyó, no fue una cosa fluida, que debo decir fue todo perfecto, no. Eso costó trabajo, hoy en día está aceitado, hoy en día un estudiante que tiene que rendir una materia previa, antes de la pandemia el recorrido era, voy al asesor, le pido el programa y listo, arreglate como puedas, y si bien uno como equipo, como liderando la escuela en la gestión, le hacía ver al docente que no se limitaba a eso, que tenía que hacer un proceso de acompañamiento, que el alumno, por más que la materia la debía del año anterior, seguía siendo su estudiante y su responsabilidad seguía siendo acompañar en la trayectoria para que pueda aprobar ese espacio que quedó adeudado. Bueno, eso no ocurría en la realidad. Hoy en día el procedimiento cuando un chico debe una materia es otro, es una estructura de un acompañamiento del estudio, de algo que está liderado por el equipo directivo, donde está también presente el rol del preceptor, donde está también presente el rol del tutor y presente el rol del asesor, y en un todo lo acompañamos. Acompañamos también al docente en esto de decir, bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir? Bueno, no va a ir solamente con vos a decirte qué temas tiene que rendir. También se tienen que generar espacios para que lo puedas acompañar, para que lo puedas asesorar, para que lo puedas orientar, para que te pueda entregar un trabajo en relación a lo que tiene que rendir, para que se lo puedas corregir, hacer devoluciones, y para que en esa instancia ya pueda rendir la materia que le quedó previa, o por movilidad, o mismo en el transcurso del año, las horas de acompañamiento al estudio nos están sirviendo para dar apoyo a aquellos chicos que adeudan, por ejemplo, el primer trimestre. No sé Rafael, si contesta la pregunta. Sí, gracias. No sé, Mariana, si querés comentar algo, o César, de lo que hablamos. Sí, acuerdo con que las resistencias se tuvieron que trabajar mucho, de la resistencia cuando estábamos en burbujas. De pronto, en mi escuela pasó una particularidad que los profes, nosotros tenemos superpoblación de estudiantes, tenemos cursos de 39, 38. Entonces poder trabajar en burbujas les permitía a los profes tener menos cantidad de estudiantes y mayor posibilidad de poder potenciar ese momento de encuentro con no tantos, con las interrupciones o con el vínculo más directo. Entonces, bueno, poder trabajar, o sea, nos hemos reunido mucho tiempo para poder mirar a nuestra forma de podernos plantar en el aula con un momento de aprovechamiento de ese espacio. Pero también pensar en aquel tutor que justamente cumple un rol importante de acompañamiento, pero sin dejarlo solo, porque de pronto tiene que seguir el lineamiento para que ellos puedan tener un buen puerto, ¿sí? Nosotros tenemos en Córdoba la tercera materia, que puede ser virtual a través de un trabajo práctico o a través de lo sincrónico. Entonces, bueno, tomamos un poco ese modelo de esas tres figuras para poder encauzar las horas de tutoría a través de esa figura. Sin duda que no fue un trabajo
que se dio de un día para otro, nos llevó mucho tiempo, muchas discusiones, muchas resistencias, como dice César. Tenemos en la Viña del Señor, tenemos profesores de todo estilo y tamaño, entonces bueno, poder gestionar y poder ayudar a mirar a ese profesor en el cual nos está involucrando o está haciendo como si nada hubiera pasado, o como que está pasando una pandemia como nos pasó a nosotros, como que lo que nos pasa y nos pasó, poder mirar esa trayectoria misma como docente y poder pensar que digo esto en función de lo que César planteaba del acompañamiento del preceptor. O sea, cuando hay un problema, bueno, llamen al preceptor y que lo saque del aula. En realidad el preceptor es el vínculo para mediar en ese momento, pero el vínculo no lo tiene roto con el preceptor, el vínculo lo tiene roto con el profesor que sucedió una situación X en ese momento. Entonces poder hacer ese traspaso, porque los preses sentían eso, como que le depositaban los chicos cada vez que había un problema solamente. En realidad el vínculo no lo tenían roto con ellos, porque el prese tiene esa particularidad de poder llegar de otra manera, justamente porque no es el que imparte totalmente el contenido, pero sí es el que lo complementa con todo su acompañamiento. Entonces, bueno, empezar a trabajar con los profes y hacer que ellos puedan revincular con la familia, que no sea solamente el preceptor el que se tenga que ocupar de llamar a la familia. El preceptor lo va a llamar, pero es necesario que los profes estén presentes cuando podamos hablar con la familia, porque de pronto el equipo directivo puede estar en algunos casos específicos, estamos y escuchamos, pero los que viven dentro del aula y conviven es el preceptor, es el estudiante y es el profesor. Entonces, nosotros mediamos, nosotros participamos, pero es importante que podamos revincularnos entre todos, y ese es un trabajo que es el que más arduo estamos teniendo en este momento. Pensar que el preceptor no es el salvavidas del momento, sino que es el vínculo para que podamos mejorar una situación y poder pensarla entre todos. Entonces, bueno, en función de eso poder reunirnos, poder pensar estrategias con la coordinadora de curso, con otras redes que nos tenemos, como por ejemplo el asistente social, o revincular una familia. Bueno, esas son todas herramientas que estamos en este momento transitando. ¿Y por qué pongo la figura del preceptor en este momento? Porque, bueno, nosotros transitamos el nuevo régimen académico, y el preceptor no es solo el que toma la asistencia, no es solo el que toma la asistencia, sino que es el que a través de la asistencia sabe en qué momento está esa trayectoria del estudiante. Tal vez el profe está ocupado del contenido, del aprendizaje, pero el vínculo que le da el preceptor en saber por qué está llegando tarde, cuál es el problema que tiene, y la coordinadora de curso son una figura que atraviesa la escuela y que ya no, forman parte del equipo. Somos todos el equipo. No podemos pensar como que el equipo directivo solamente es el director y el vice y bueno, y que como que piensan en herramientas. Sí coordina, pero sí son todos partes de otra trayectoria de acompañamiento que hace que sea mucho más funcional. No sé si te entiende lo que quiero decir. Sí, sí. Rafael. Sí. No, quería aportar a lo que dijo Mariana, bueno, atendiendo a la particularidad de mi escuela, ¿no? No en lo que por ahí planteaba César, que entiendo que lo hace desde la generalidad, y lo que yo cuento es propio de la escuela en la que gestiono. Estaba con mi compañera, la secretaria, que forma parte del equipo directivo, y se acerca el preceptor y me dice: mirá, Janina, te vengo a relatar una situación que me pasó recién, que escuché, estaba en el recreo con los chicos, escuché esto y creo que te lo tengo que contar porque puede desencadenar en algún hecho de violencia, por ejemplo. Y entonces me relata que hay una parejita de novios en segundo año, la chica va a segundo A y el chico va a segundo B, y viene un chico de cuarto año y le dice a la chica que, bueno, que le gusta, que tiene intenciones de salir con ella. Entonces la amiga que estaba escuchando esta situación le manifiesta que ella tiene novio.
Entonces el chico le dice, bueno, no importa, yo no soy celoso. Ese es el relato que me hace y ese es por ahí, que se entere el novio del otro curso era lo que él quería evitar. Entonces, bueno, por supuesto que tomamos lo que nos dijo y hacemos una intervención junto con mi compañera y lo llamamos a la chica, tuvimos una conversación con ella para ver si todo esto había ocurrido, cómo había sido, lo que nos relató el preceptor. Llamamos al chico de 4º año, bueno, precisamente para hacerle ver que, bueno, que ella está comprometida, bueno, una conversación de acuerdo a lo que había sucedido, y posteriormente llamamos al novio. Y bueno, nos sorprendimos gratamente porque resulta que el novio parece que se había enterado y lo había llamado al chico de 4º para hablar con él y manifestarle que era su novia. Y bueno, que no quería tener problemas con él, así que le pedía por favor que no le diga cosas a su novia. Bueno, la cuestión que felizmente no hubo ninguna situación de violencia, pero digo, cómo él estuvo atento a esto para evitarlo y porque estamos permanentemente trabajando y previniendo cuestiones que tienen que ver con los vínculos, con que se traten bien, con que no reaccionen violentamente, con las emociones. Y bueno, rescatando un poco esto de cogestionar, entiendo que tiene que ver con eso, con venir a plantear una situación que estoy viendo y que quiero que le den atención y que encontró en el equipo directivo que se le dio lugar a aquello que vio y se le dio una solución. Eso quería aportar. Gracias, Janina. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta. Rafael, bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Rosana, tanto tiempo. ¿Cómo estás? No, por ahí quería sí coincidir con César respecto a esta visión del sentido de la escuela, que es como ese núcleo duro que me parece que no se vio conmovido por la pandemia, ¿no? Pero quería ligarlo también a la cuestión de el formato escolar y al puesto de trabajo, ¿no? Porque para hacer un montón de cambios en la escuela que nos gustaría que sucediesen, también hay que pensar en otro formato para el docente, sobre todo de secundaria, ¿no? Que, no sé, yo soy de Tres Arroyos y acá sigue existiendo lo que le llamamos el profesor taxi. Profesor que va de una escuela a otra, que tiene, digamos, el compromiso que puede tener con cada escuela en ese rato en que va y dicta su clase, da su clase, coordina la clase, o como le queramos llamar. No, entonces me parece eso, ¿no? Señalar esto de que no hay una voluntad política en cambiar las condiciones en las que los docentes y las docentes enseñamos y participamos de la vida institucional, ¿no? Sin querer hacer una defensa acérrima de aquellos docentes que no se comprometen con nada en ningún lado, ¿sí? Quiero decir que es muy difícil lograr que los y las docentes nos comprometamos en cada uno de los lugares cuando tenés 7 escuelas en las cuales tenés que ir a trabajar. Y también me parece que tiene, como en ese núcleo duro, como que nos toca a los docentes, o sea, que no nos llega a conmover, que tiene que ver con la formación, ¿no? Porque nos formaron para una forma de enseñar, para un formato escolar, y cuando volvemos de la pandemia, sucede que cuando decíamos, no, miren que cuando volvemos a la presencialidad, la escuela no va a ser la misma. No, la escuela era la misma. Antes podías mandar una declaración jurada vía mail, ahora ya no. Ahora ya tenés que hacer las 2 copias, una te la tiene que sellar para que te quede, no, o sea, todas esas cosas de la burocracia que volvieron con la presencialidad, ¿no? Nada, comentar un poquito de esto también, digamos que hay un núcleo duro y que yo me sigo preguntando a quién le conviene
digamos, ¿a quién le conviene que las cosas no cambien? ¿No? Yo me pregunto eso. ¿Hay algo, digamos, a alguien, a un sector de la sociedad, a un grupo de poder, no le conviene que las cosas cambien? Me parece. Eso. Gracias, Roxana. Yo comparto, bueno, también esa visión. Un poco creo que Mariana lo mencionó. En pandemia vieron en un momento están las resoluciones que hablaban de áreas y se dio cierto acompañamiento entre distintos docentes de proyectos cruzados para llevar adelante materias. Yo recuerdo uno muy interesante de política y ciudadanía y literatura en un 5º año. Entonces, los textos escritos, los debates, etc. Y ahí había 2 profes que tenían distintas dificultades en estos que había mencionado Janina, que al ponerse a trabajar juntos se las cubrieron entre sí. Al trabajar en equipo, la dificultad técnica que tenía una se la resolvió la otra profe, la dificultad de motivación que estaba súper pinchada por cuestiones de pandemia, se complementaron y salió un proyecto bastante interesante. En esta experiencia, cuando volvieron a la presencialidad, duró 2 meses, porque volvió esta cuestión de dificultad de espacios de encuentro para construir juntos. Sí, no sé, a mí la imagen que me viene es como que se vació es como un hueco que se creó durante la pandemia respecto de la escuela, pero cuando volvimos a la presencialidad se volvió a llenar, sin mucha posibilidad de revisar eso. Y ese tipo de experiencias, no sé cuánto o qué vuelta le pudieron dar los equipos directivos para seguir sosteniendo esas experiencias de trabajo compartido, digamos, ¿no? En esto que decía Roxana, que decía César, en esa gramática escolar en que está un profesor, una materia, un programa. Más allá de algunos cambios, del intento de sostener las áreas desde lo normativo, desde las resoluciones, da la impresión que cuesta en las prácticas. No sé cómo lo observan. Sí, cuesta mucho, inclusive acá en la provincia de Entre Ríos tenemos en el marco del acontecer, había que por lo menos durante este ciclo plantear 3 proyectos que estén abordados en forma, el contenido abordado interdisciplinariamente. Por lo menos 3 proyectos y por lo menos 2 materias interdisciplinariamente. Y bueno, presentamos los 3 proyectos, está en vías de aprobación, pero costó mucho que podamos encontrar el contenido, asesorándonos a los docentes, acompañando, orientando, que se propongan, porque primero fue una propuesta abierta para todos los docentes de la escuela para ver quién se enganchaba, vamos a decir, con reunirse con otro, trabajar juntos en pos de buscar en el contenido la forma de abordarlo interdisciplinariamente. Uno que a mí me parece bueno, más porque es de matemática, tiene que ver con abordar el contenido que es de matemática a escala y se vinculó con geografía en cuanto al relieve y con artes visuales en cuanto a la representación. O sea, el contenido desde matemática era la enseñanza de la escala, el relieve en geografía y después la representación en una maqueta en artes visuales. Ese es el que más me gustó, que quedó plasmado este año y que salió para la aprobación. Pero bueno, es un trabajo arduo para un contenido, uno solo. Entonces, sí, es una tarea muy, muy complicada de que los profes se involucren, que tengan ganas, que tengan tiempo, lo que decía recién Claudia.
Rosana, perdón, disculpa, lo que decía Rosana, cuestión de tiempo, de que van de acá para allá, de una escuela a otra, la carga horaria de geografía, por ejemplo, es de 3 horas por curso, entonces significa que por lo menos, si tiene las 36 horas, recorre 4 o 5 escuelas, entonces es muy difícil así porque tienen que hacerlo en un tiempo extra, tienen que aliviar esa tensión poniendo tiempo disponible de su vida para ponerse a trabajar en conjunto con otro docente, o en la escuela generar espacios de trabajo, que los hemos hecho, hemos generado espacios de trabajo donde se encuentren, pero para eso hay que resignar algo, y en ese algo que resignamos es que los estudiantes los despachemos antes o los hagamos entrar más tarde para darle espacio a los docentes que trabajen en ese proyecto en común. Claro, por eso que yo planteaba esta definición política del puesto de trabajo, ¿no? Porque hace tiempo que venimos reclamando el tema de las famosas horas institucionales. Y a mí me tocó como inspectora empezar agarré un poquito nada más de la implementación en algunas escuelas, esto que todos los docentes tenían horas institucionales, y a pesar de que tenían, creo que eran 2 horas institucionales, eso fue dificilísimo sostenerlo, porque se empezó a llenar ese espacio de cuestiones que no hacían a la mejor conducción de los aprendizajes, ¿no? O sea, hubo ciertas dificultades que tienen que ver con esto de no sabemos tampoco trabajar en equipo porque y todos trabajando porque no nos han enseñado a hacerlo, y la definición del puesto de trabajo no lo permite tampoco, ¿no? Por eso pienso que aunque nos dieran, no sé, 10 horas de trabajo institucional, ahí hay otra cuestión que tiene que ver con la conducción de la institución y con las disponibilidades, pero cuando digo las disponibilidades, no la disponibilidad de tiempo, ¿no? Sino la posibilidad del encuentro con el otro, bueno, un montón de cuestiones que me parece que habría que trabajarlas, pero que hay una primera cuestión que es para poder encontrarte con el otro necesitas los tiempos, ¿no? Y la conducción puede decir, a ver, hago que los chicos entren más tarde o que se vayan más temprano o les dejamos una tarea de continuidad pedagógica y mientras tanto, pero es siempre estar como tironeando de esa sábana corta, ¿no? Hay una definición, digamos, que es política, que es la de decidir de una buena vez que los y las docentes necesitamos espacios de encuentro para poder hacer otras cosas de las que venimos haciendo, me parece. Sí, yo un comentario más de lo que planteaba Rosana, que me parece muy interesante en términos de la inercia de lo instituido. Digo, me parece que allí también tenemos que incluir, yo lo mencionaba, ¿no? La matriz histórica, sobre todo de la escuela secundaria, y esta categoría que para mí es muy interesante de Flavia Terilli, es muy potente, esto del trípode de hierro, que viene de los primeros colegios nacionales de 1863, donde el ejercicio de la profesión docente en la escuela secundaria era la de los profesores de la universidad, los que daban clase, en términos de la especialización. Entonces, no se podía pensar en otro educador que no fuera el especialista que venía de la universidad para el Colegio Nacional. Ese modelo de trípode de hierro, dividido en horas de clases, y en la formación especializada, es decir, soy profesor de matemática y no salgo de ahí, viene de 1863. Entonces, cuando decimos la inercia de lo instituido, y uno dice, o la pregunta de Rosana, ¿no? También, ¿a quién le conviene? Es decir, bueno, cuidado que también puede ser parte de la cultura del profesorado argentino, pero no de los que hoy somos profesores, que decir, yo tengo la culpa porque soy profesor de matemática. No, viene de 200 años de historia
y se fue atravesando la matriz, y me formaron así, y yo aprendí así. Entonces, mi experiencia en un colegio de estos denominados pedagógicos, donde propuse trabajar en parejas pedagógicas cuando era director, y hubo 3 o 4 docentes que aceptaron. El resto dijo, en el aula soy yo el profesor. Cierro la puerta y soy yo el profesor. La pandemia trajo algo interesante, que como se le denominó tiempo de excepción, había que decir, salgamos a flote con algo, y aparecieron este tipo de proyectos que ustedes comentaron, que algunos fueron extraordinarios, súper interesantes, pero volvimos a la escuela, decir, no, querido, a ver, yo soy profesor de arte o profesora de arte, vos de matemática, cada uno vuelve a su lugar, volvemos a mandar la declaración jurada firmada por papel, decir, pero si en la pandemia la aceptaban digital, o sea, algunas cosas parece que se podían hacer digital, de hecho algunas permanecieron. Y antes de la pandemia vos lo querías mandar digital y decís, no, esto tiene que estar firmado, porque tiene que estar firmado de puño y letra. Y algunas cosas ahora permanecieron digital, o sea que se podían cambiar. Entonces, en ese sentido, yo creo que la pandemia traccionó otras cosas, y el tema de la revinculación post-pandemia traccionó un 1860, obviamente, con nuevos rostros, nuevas vestimentas, etcétera, etcétera, pero una matriz que viene de allí. Entonces, en términos de política, también hay que pensar en la construcción subjetiva del sujeto y la sujeta política del docente político. No, obviamente estamos acá todos conversando, no estamos hablando de partido. El docente y el sujeto y la sujeta que tienen su construcción política acerca del rol docente. Y que, como comentaba, digo, cuando se quiso implementar a principio de año la no repitencia en la escuela secundaria, fue la sociedad, permítanme decir la sociedad, digo, no sé, 70%, 80%, digo, estamos jugando un poco, la que dijo, esto es una locura, los maestros y las maestras, los profesores, decía, ahora todo es facilismo. Bueno, no se habló más del proyecto, quizás no era el mejor año para presentarlo. Entonces, decir, ¿es todo de un lado o hay una construcción subjetiva histórica de la que uno mismo se tiene que estar deconstruyendo día a día? Porque lo llevamos en la sangre. Cuando nos dicen, esto hay que cambiarlo, muchas veces, y no me voy a meter en este tema porque lo desconozco, pero sé que hay especialistas, y he leído alguna cosa, muchas veces es un proceso psicoanalítico que produce dolor. No solo es una cuestión racional de cómo debe ser la escuela. Si no hay más primer año, y ahora hay biología 1 y biología 2, hay algo que me incomoda. Hay algo que me duele. ¿Cómo no hay más primer año de secundario? ¿Cómo no se puede repetir? Es decir, yo le digo a mis estudiantes en la universidad, es decir, miren si la carrera universitaria, si usted no aprueba tercer año de la universidad, completa las 7 materias que tiene que dar, tiene que volver a dar tercer año en la universidad. Si no, rompemos todo, vamos al centro de estudiantes. Es decir, lo acreditado está. Después estarás, vieron que en la universidad uno dice, bueno, ¿dónde estás? Y entre tercero y cuarto, cursé, me quedan 2 de tercero, estoy cursando 2 de cuarto. ¿Por qué se puede hacer eso en la universidad y no en el secundario? Claro, porque en el fondo repetir es castigar. Si yo en biología me saqué 10 en segundo año y me llevé 3, ¿por qué tengo que volver a dar biología? Bueno, los profesores estaban en contra de ese proyecto. Y las profesoras. Y acá, obviamente, estamos generalizando nuevamente, ¿no? Es decir, no, tiene que estar primer año, tiene que estar segundo. Y si se lleva 3, repite. ¿Pero es que las otras 9 no las aprendió? Sí, pero ¿y qué? ¿Entonces da lo mismo cualquier cosa? No, no da lo mismo cualquier cosa. Esas 3 las tiene que dar. Da lo mismo cualquier cosa si vos decís, bueno, aprobaste 9, listo, tenés las 12 aprobadas. Vas a decir, no, ahí da lo mismo cualquier cosa. Pero aprobaste 9, te quedan 3. Así esas 3 hay que revisarlas, podemos ayudar con un tutor, pero tenés que dar 3. Porque si fuera, aprobás 9 y te damos por aprobado las 12. No, bueno, eso sí es facilismo. Pero no era eso. Entonces, no, pero tiene que haber primer año, segundo, y si se lleva 3, repite. Entonces digo, lo que tenemos en la carne
porque no es una cuestión meramente racional, es la matriz del origen de la escuela secundaria. Ahora, en ese planteo que hace César es justamente empezar a discutir como si fuera una cuestión instrumental algo que está buscando ser una discusión de sentido. En lugar de decir, bueno, ¿para qué sentido tiene la escuela? Entonces discutamos cuál es el sentido de la repitencia. No, vamos a lo instrumental. Y es ahí donde el debate se empobrece, o, bueno, me está sacando la herramienta, el poder. Sacamos ¿se acuerdan cuando fue el tema de amonestaciones, de sanciones? Ah, bueno, tenemos menos poder de vuelta, en lugar de estar discutiendo cuál es el sentido de la convivencia escolar, del intercambio, discutimos el reglamento de eso. Y claro, sí. Totalmente de acuerdo. Quizás hubo un debate porque hubo reuniones regionales, por distrito, pero quizás no fue un debate lo suficientemente amplio para pensar el sentido de la repitencia, que de algún modo es pensar el sentido de la escuela. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Algunas cosas no se pueden quebrar tan rápido. Quizás hay que ir instalándolas. Entonces, es decir, cuando hablamos del sentido de la escuela, quizás es empezar, por eso yo tengo un texto que habla de las ráfagas de sentido en la gestión. Quizás son, dicho en otros términos, pequeños cambios, como el sistema de repitencia, que empieza a quebrar el modelo tradicional de la escuela secundaria. Entonces, quizás, lo que siempre planteo, para la revolución nos estamos organizando, creo que para el lunes la tenemos, pero mañana tenemos que ir a la escuela y quizá hay una ráfaga de sentido, hay un pequeño cambio. Yo lo digo un poco en chiste, ¿no? Porque la revolución es... Para decir, bueno, supongamos que la revolución es el lunes, pero mañana hagamos algo. Y esto de la cuestión de la repitencia podría haber sido un debate más amplio que hubiese contribuido mucho a empezar a cambiar el sentido de la escuela. Porque no hay que ir directamente al sentido de la escuela, quizás. Quizás la estrategia es esas pequeñas ráfagas de sentido. Que uno dice pequeñas, pero en el fondo están cambiando cosas gruesas, por llamarlo. Sí, Gracias, por ahí, César. Ahí Roxana compartió un documento por el chat que puede ser interesante. sí, se trata de una experiencia que ya se llevó a cabo hace muchos años, 2012, 2013, hasta 2015 más o menos, en la que planteábamos justamente, concretamos esto que viene mencionando César respecto de la repitencia y la cantidad de materias. Bueno, nosotros lo que proponíamos era, bueno, a ver, materia acreditada, materia aprobada, digamos, materia aprobada, materia acreditada, ¿no? Y cómo esto en un principio tuvo un impacto positivo porque disminuyó la repitencia del distrito, pero después, bueno, como muchas cosas se empiezan a desvirtuar y en algún momento alguien dijo en esta escuela no lo hagan y nos quedamos sin las estadísticas y nos fuimos al diablo con todo eso. Pero coincido en esto, ¿no? De que, o sea, pensando en el nivel terciario, superior, universitario, en que vos acreditás la materia, la tenés acreditada, ¿por qué no pensarlo, no? Y me parece que otra vez tiene que ver con esto de la inercia del sistema y del modelo, del famoso monocrono, de la separación por disciplinas, etcétera, que no estamos pudiendo romper al interior de la escuela, ¿no? Porque ahí me parece que hay, digamos, una cuestión, ¿no? En la organización, hablando de, digamos, sobre todo respetando la tarea que llevan a cabo Janina y Mariana, ahí hay en la conducción hay todo un trabajo que
digamos, que hacemos, porque bueno, yo en algún momento también fui directora, y que a veces te das contra la pared porque encontrás con que, te encontrás con que en términos teóricos y también puesto en la práctica hay cuestiones que son mejores que las que tenemos tradicionalmente, y sin embargo te empezás a encontrar con, como decía Rafael, con cuestiones de instrumentalización, y por ahí proyectos que merecerían la pena ser sostenidos, empiezan a decir, y acá lo digo, por ejemplo, preceptoras, no, porque es mucho trabajo que los chicos se separen por áreas temáticas en construcción de ciudadanía, que si se va cada grupo con su profesor, por ejemplo, ¿no? Eso fue todo un debate, fue todo un trabajo que tuvimos que hacer. Bueno, iba a decir alguna otra cosa y me fui, me parece. Bueno, ¿hay alguna consulta o comentario más Hola, que ¿cómo quieran están? hacer? Sí, Hola, ¿cómo están? Ahí me aparece otro nombre, pero es el de mi hija, pero mi nombre es Arminda. Bueno, soy de acá de Comodoro Rivadavia, de Chubut. Y bueno, me parecía interesante todo lo que fueron presentando allí. Y me parece interesante esto que sigue planteando César ahí, poder pensar el sentido pedagógico, ¿sí?, de la escuela misma. Y esto nos lleva a nosotros a pensarnos allí también cuál es nuestro posicionamiento, cómo nos vamos a asumir frente a esto. Y también implica esa desconstrucción a veces sobre las cuales nos hemos formado y en las cuales la realidad misma tal vez de esa escuela, de lo que es gestionar la escuela, y uno cuando la empieza a transitar, a habitar, empieza como a desarmarse de ciertas cuestiones y empezar a prestar cierta atención a lo que allí a veces aparece como, o está presente y que a veces no se lo analiza, no se lo piensa. Y me parece esto interesante, eso, bueno, empezar con pequeñas ráfagas. Yo por ahí recuperaba eso en el sentido de que en la escuela en la cual yo estaba gestionando, que trabajé mucho tiempo, nos planteábamos estos temas de la repitencia, por ejemplo, el tema de cómo trabajar en educación física. Y lo interesante, y también se nos pasaba esto, digamos, que pasaba que discutíamos allí de por qué, bueno, los estudiantes a veces cuando repetían por 3 materias, debían repetir, por qué no tal vez promover y acompañarlos un tiempo, ¿sí?, unos 3, 4 meses, acompañarlos para que esos saberes que no habían aprendido los pudieran aprender, y también se iba a ir articulando con los años, con las materias posteriores, por ejemplo, ¿sí?, que cursaban ese año, ¿por qué no pensar allí una articulación? En algunas cuestiones nosotros eso lo pudimos hacer, sí, como experiencia internamente frente a la escuela, a veces saliéndonos de estos marcos allí normativos que también te van reglamentando, pero como que nos dábamos también esta posibilidad de poder llevar allí adelante esto. Y también nos discutíamos con respecto a esto que también pasaba, que tenía que ver con, bueno, los estudiantes, por ejemplo, repetían por 5 espacios, 6 algunos, y volvían a recursar todo. Y aquellos espacios que tenían aprobados, también lo veíamos en la estadística, no sé, tenían un 8, habían aprobado con 8, y en ese año que cursaban después terminaban desaprobados. Entonces nos preguntábamos y lo llevamos a la discusión allí con los docentes, ¿qué había pasado allí? ¿Por qué el estudiante había algo que había aprendido, después lo había desaprendido? ¿Qué cuestiones allí estaban que se ponían en juego? ¿Qué pasaba? Y a veces quedaban cuestiones puramente actitudinales, no hizo esto, no hizo aquello, que no tiene que ver con aquello que con el contenido mismo, sino pasaba una cuestiones actitudinales. Esas eran algunas cuestiones donde nosotros decíamos, bueno, las discutíamos allí. Y después también, bueno, con pensar, pero me parece que también eso tiene que ver con poder pensar y abrir esa discusión con otros, a poder plantear allí cuál es realmente esos sentidos, para qué estamos en la escuela y qué es lo que buscamos hacer, y eso habilita, no tal vez en ese momento, pero sí después con el tiempo, se puedan ver ciertos cambios en la escuela. Me acuerdo de una cuestión allí también vinculada a esto, que tiene que ver con romper ciertas cosas, que también me parece que, bueno, habría que pensarlas allí, si algunas cuestiones se han podido modificar, habría que ir a mirar allí puntualmente a algunas escuelas o pensarlo. Pero me pasaba también de que dábamos la discusión con respecto a las clases de educación física, después, bueno, de implementada la ley 26.206, la ley de ESI, ¿sí?
seguían todavía trabajando en la vieja estructura, con una normativa que era del 93 de la Ley Federal de Educación, y también nos pusimos a discutir con los docentes allá en el 2017, me acuerdo. Con respecto a esto, ¿por qué trabajar separadamente con respecto a los sexos? Así? Porque eso establecía la normativa. Y la discusión fue muy dura, fue así que no querían, no querían. Pero eso durante, bueno, no me tocó verlo a mí, pero bueno, me llegaron esos comentarios ahora últimamente, donde los docentes que se negaban a esas cuestiones, y que dimos la discusión y de sentarnos a pensar eso, pudieron después tener otro discurso, ¿sí? Pero me parece lo importante está allí es poder entrar a poder pensar o discutir o tensionar ciertas cuestiones que están presentes, como esto que nombra con muchos ejemplos César allí. Bueno, ¿cuál es la función del preceptor? ¿Va a ser solamente de vincular a ser una cuestión administrativa o podemos pensar otras cosas? Entonces, habilitar otros espacios e ir pensando. Sí que es duro, seguro, ¿sí? Porque pasa, porque constantemente estamos tensionados en esas cosas. Pero son tal vez me interesó allí esas pequeñas cosas que pueden irse dando y que con el tiempo tal vez puedan ir generando cambio. Me parece que ha venido por esto. No todo, pero a veces es poder pensar, abrir, discutir, tensionarnos con nosotros mismos, porque uno también ahí gestionando también se va desarmando, se va armando de otras cosas y va tomando ciertas prioridades que son distintas, ¿sí? Y poder pensar también cuáles son los sentidos que, me parece que eso también hay que pensarlo en la gestión y que tiene que ver con estos formatos que a veces nos traen con respecto a la gestión, donde solamente es pensar desde un gerenciamiento, ¿sí? Parece que ahí también quieren implementar ciertos sentidos con respecto a la gestión y debemos poder problematizarnos con respecto a eso, ¿sí? Acá en la provincia del Chubut está muy fuertemente metida la empresa PAE, ¿sí? Y empresas y universidades privadas dándole la formación a los directivos. Entonces también va en una línea de gerenciamiento que nosotros nos tenemos que repensar esas cuestiones, porque si no reduce nuestra tarea solamente a ser mediamente técnicos, pensar un proyecto y ahí se termina, ¿sí? Entonces hay como muchas cuestiones allí así, pero bueno, me interesaba el tema, nada, muy, muy atento allí a lo que fueron presentando, re interesante, nada más. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir cerrando la mesa ya. No sé si hay alguien más que quiera comentar algo. Y si no, le agradecemos les agradecemos a Janina, a Mariana y a César por habernos compartido esta charla. Quedará grabada y seguiremos conversando estos temas y más en otros seminarios, en otros encuentros de la Semana UNIPE. Los invito mañana a las 3 de la tarde a la de participación, que va a estar bastante interesante también. Y bueno, muchas gracias a todos y estamos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Hasta luego.